El anarquismo en Argentina tiene una historia significativa, especialmente a fines del siglo XIX y principios del XX, con la llegada de inmigrantes europeos, como el italiano Enrico Malatesta, que influyeron en el movimiento obrero del país. El anarquismo argentino se caracterizó por su enfoque en la acción directa, la organización sindical y la propaganda a través de periódicos y bibliotecas. Orígenes e influencias. El anarquismo en Argentina surgió a fines del siglo XIX, influenciado por las ideas de figuras como Enrico Malatesta. Los inmigrantes europeos, especialmente de Italia y España, jugaron un papel crucial en la difusión de las ideas anarquistas y en la organización de los trabajadores. A diferencia de los marxistas, que se agrupaban en torno a periódicos en alemán y tenían un enfoque más intelectual, los anarquistas publicaban en castellano y en otros idiomas de los inmigrantes, lo que les permitió conectar mejor con las masas proletarias. Apogeo y la Fora. A principios del siglo XX, el anarquismo alcanzó su apogeo en Argentina, centrado en la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, una organización anarcosindicalista que promovía la acción directa y la lucha contra el Estado y el capitalismo. La FORA tuvo una gran influencia en el movimiento obrero argentino y fue el antecedente de la Confederación General del Trabajo, CGT, aunque con una ideología muy diferente. Conflictos y represión. La militancia anarquista y las huelgas generales llevaron a duros enfrentamientos con la policía y el ejército, así como a represiones sindicales, como la Semana Trágica y la Patagonia Trágica. A pesar de la represión, el anarquismo siguió siendo una fuerza importante en el movimiento obrero argentino durante varias décadas. Declive y adaptación. A partir de 1889, el anarquismo argentino comenzó a dispersarse en pequeños grupos de afinidad, volcados a la propaganda y la acción revolucionaria. El anarquismo en Argentina tiene una rica historia, especialmente a fines del siglo XIX y principios del XX, caracterizada por su influencia en el movimiento obrero y su enfoque en la acción directa. Actualmente, el anarquismo en Argentina se centra más en la difusión de ideas a través de publicaciones y bibliotecas que en la organización sindical. Orígenes e influencia. El anarquismo en Argentina surgió a fines del siglo XIX, influenciado por figuras como Enrico Malatesta, un inmigrante italiano. Malatesta realizó una expedición a la Patagonia en 1886 en busca de recursos para promover ideas libertarias y organizar a los trabajadores, lo que dejó una marca perdurable en el movimiento anarquista argentino. A diferencia de los marxistas, que se agrupaban en torno a periódicos en alemán y tenían un enfoque más intelectual, los anarquistas publicaban en castellano y en otros idiomas de inmigrantes, lo que les permitió conectar con las masas proletarias argentinas. Apogeo y características. A principios del siglo XX, el anarquismo en Argentina alcanzó su apogeo con la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, una organización anarcosindicalista. Los anarquistas eran conocidos por sus acciones directas, como huelgas generales y enfrentamientos con la policía y el ejército. La FORA, fundada en 1901, fue un importante antecedente de la CGT, aunque esta última adoptó una ideología muy diferente. Represión y declive. Las represiones sindicales, como la Semana Trágica y la Patagonia Trágica, marcaron un periodo difícil para el anarquismo en Argentina. A partir de 1889, el anarquismo argentino mostró una tendencia a la dispersión en pequeños grupos de afinidades dedicados a la propaganda y la acción revolucionaria, con influencias del anarcocomunismo y el individualismo. El Partido Comunista en Argentina se refiere principalmente a dos organizaciones principales: el Partido Comunista de la Argentina, PCA, y el Partido Comunista Revolucionario, PCR. Ambos partidos tienen una historia significativa en la política argentina y representan diferentes corrientes dentro del movimiento comunista. Partido Comunista de la Argentina, PCA. Fundación e ideología. El PCA fue fundado el 6 de enero de 1918, originalmente como el Partido Socialista Internacional, tras una ruptura con el Partido Socialista. Adhirió a la Revolución de Octubre y a la Tercera Internacional Leninista. Historia y participación política. El PCA tuvo un papel activo en la organización del proletariado industrial, liderando o coliderando organizaciones sindicales en sectores como la construcción, textil, metalúrgica y alimenticia. Durante el gobierno de Aramburu, el partido sufrió represión, con detenciones de militantes y clausura de locales partidarios. En el siglo XXI,
Apoyó medidas gubernamentales como las políticas de retenciones móviles al sector agroganadero. Partido Comunista Revolucionario, PCR. Fundación e ideología. El PCR se fundó el 6 de enero de 1968, tras una crisis en el PCA. Es un partido de izquierda con ideología marxista-leninista-maoísta. El PCR plantea la necesidad de una revolución democrática popular, agraria, anticapitalista y antiimperialista, en marcha ininterrumpida hacia el socialismo y el comunismo. Historia y participación política. Durante la dictadura, el PCR participó en luchas obreras, como la huelga del frigorífico Swift en Berisso y la huelga de los obreros ferroviarios. Actualmente, el PCR es parte de la coalición Unión por la Patria. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, FITU, es una alianza de partidos trotskistas revolucionarios en Argentina. Se formó en 2011 y actualmente está compuesto por el Partido Obrero, PO, el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, Izquierda Socialista, IS, y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST. Aspectos clave del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Postura política. El FITU es una coalición anticapitalista. Su programa incluye demandas que apuntan a desafiar los intereses de los capitalistas, abogando por la nacionalización de los recursos económicos estratégicos, los bancos y las grandes extensiones de tierra. Desempeño electoral. Después de las elecciones generales argentinas de 2023, el FITU obtuvo 5 diputados nacionales en el Congreso de la Nación Argentina. Programa de 10.2023. El Frente de Izquierda presentó un programa de 10 puntos para las elecciones de 2023. Un punto clave fue priorizar la educación, la salud y el empleo por sobre los pagos al Fondo Monetario Internacional. Propuestas adicionales. En 2020, Miriam Bregman propuso la nacionalización del comercio exterior y la banca. En 2024, Rubén El Pollo Sobrero, dirigente de Izquierda Socialista, afirmó que, de ser electo, nacionalizaría el sistema ferroviario bajo el control de sus trabajadores, con los gastos cubiertos por el ferrocarril de mercancías, y potencialmente ofrecería billetes de tren de pasajeros gratuitos en todo el país. Activismo. El Frente de Izquierda Unidad ha participado en diversas luchas, incluidas las relacionadas con docentes, trabajadores de la salud, jubilados, estudiantes y movimientos de mujeres y disidentes. Se han opuesto a las leyes de ajuste y represión en el Congreso, con el objetivo de llevar la voz de las calles a la legislatura. El Frente Renovador, FR, es un partido político argentino con tendencias peronistas, actualmente miembro de la coalición Unión por la Patria, que es de centro-izquierda. Aspectos clave del Frente Renovador. Fundación y reconocimiento. El partido obtuvo reconocimiento legal en 2019, estableciendo su estatus en varios distritos electorales, incluyendo la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Historia electoral. El partido se originó como una coalición electoral de distrito en Buenos Aires en 2013. Aunque no participó directamente en las elecciones presidenciales de 2015, la coalición que apoyaba la candidatura presidencial de Sergio Massa a menudo se denominaba Frente Renovador. En 2019, se unió al Frente de Todos, apoyando a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Liderazgo. Sergio Massa es el líder más destacado del Frente Renovador. Encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales y fue candidato presidencial por Unión por la Patria en 2023. Rol en el gobierno. Durante la presidencia de Alberto Fernández, Sergio Massa se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados y luego como ministro de Economía. Postura política. El Frente Renovador se identifica como un partido peronista dentro de la coalición más amplia Unión por la Patria, que generalmente se alinea con posiciones políticas de centro-izquierda. El kirchnerismo es un movimiento político argentino de centro-izquierda a izquierda basado en las ideas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes fueron ambos presidentes de Argentina. Aspectos clave del kirchnerismo. Raíces peronistas. El kirchnerismo incorpora elementos del peronismo, como el nacionalismo, el antiimperialismo y la redistribución económica. Estrategias electorales. Los candidatos kirchneristas combinaron elementos tradicionales del peronismo en sus campañas electorales. Base de apoyo. La clase trabajadora.
los desempleados y los nuevos movimientos sociales tradicionalmente apoyan al kirchnerismo. Estrategias políticas. El kirchnerismo ha utilizado diferentes estrategias, incluyendo transversalidad, concertación plural y unidos y organizados, para entender aspectos de la representación política y la relación entre los actores políticos. Políticas sociales. Durante los años de Kirchner, Argentina se convirtió en pionera en América Latina en términos de derechos sociales. En 2013, se promulgó una ley para castigar el trabajo infantil y otra para regularizar la situación de más de 1 millón de trabajadoras domésticas, la mayoría de las cuales trabajan de manera informal. Derechos humanos. En 2003, Néstor Kirchner promovió la anulación de las leyes de perdón en el Congreso, que garantizaban la inmunidad a muchos acusados de crímenes de lesa humanidad durante el último régimen militar, 1976 a 1983. El kirchnerismo ha moldeado significativamente la política argentina, marcado por su enfoque en la justicia social, los derechos humanos y las políticas económicas destinadas a beneficiar a la clase trabajadora. La Libertad Avanza, LLA, es una coalición política argentina que ha ganado prominencia en los últimos años. Aquí hay un desglose de lo que debes saber. Ideología. LLA es una coalición de derecha que abarca el libertarismo, el liberalismo económico y las visiones conservadoras. Figuras clave. Javier Milei es una figura principal. Desempeño electoral. En las elecciones de 2023, Javier Milei ganó la segunda vuelta presidencial, y LLA obtuvo escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Alianzas y composición. La coalición incluye partidos como el Partido Demócrata. Eventos recientes. Ha habido informes de disputas internas y realineamientos dentro de la coalición, incluidos cambios en el liderazgo y la formación de nuevos bloques en la legislatura. Elecciones de 2025. El gobierno anticipa una tasa de ausentismo del 30% para las próximas elecciones legislativas. Se proyecta que al partido La Libertad Avanza le irá bien en varias provincias, como Mendoza, Cava, Entre Ríos y Chaco. Sin embargo, se espera que enfrenten desafíos en la provincia de Buenos Aires. El Partido Justicialista, PJ, es un partido político argentino fundado por Juan Domingo Perón en 1946 como continuación del Partido Único de la Revolución y luego Partido Peronista. El partido surgió de la fusión del Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente, todos creados en 1945. Orígenes y fundación. El justicialismo emergió en un contexto de importantes cambios sociales y políticos en Argentina. Juan Domingo Perón, como secretario de Trabajo y Previsión Social, implementó políticas que favorecieron a los trabajadores, ganando un amplio apoyo popular. Este respaldo fue crucial para la creación del Partido Justicialista, que se convirtió en el brazo político del movimiento peronista. La doctrina peronista se basó en 3 pilares fundamentales: soberanía política, independencia económica y justicia social. Primeros años y proscripción. El Partido Justicialista llegó al poder por primera vez en 1946, con Juan Domingo Perón como presidente. Durante su gobierno, se llevaron a cabo importantes reformas en materia laboral, educativa y social. El peronismo también promovió la industrialización del país y la expansión del Estado. Sin embargo, el gobierno de Perón también enfrentó la oposición de diversos sectores, incluyendo a la Iglesia Católica, los sectores conservadores y parte de la clase media. En 1955, un golpe de Estado cívico-militar derrocó a Perón y proscribió al Partido Justicialista. Resistencia y retorno a la democracia. Durante los años de proscripción, el peronismo se mantuvo como una fuerza política importante a través de la resistencia y la movilización popular. El retorno a la democracia en 1973 permitió al Partido Justicialista volver a participar en las elecciones, llevando a Héctor Cámpora a la presidencia. El Partido Socialista, PS, en Argentina es un partido político con una larga historia, fundado el 28 de junio de 1896. Se define como socialdemócrata y está afiliado internacionalmente a la Alianza Progresista. Historia y fundación. El PS surgió a partir de diversas instituciones de ideología socialista impulsadas por inmigrantes europeos a fines del siglo XIX. El primer grupo socialista organizado fue el Club Socialista Germano Verein Vorwärts en Buenos Aires, en 1882. En 1894,
varios grupos socialistas se unieron para formar el Partido Socialista Obrero Internacional, PSOI, al que luego se integró el Club Bourgeois. Divisiones y cambios a lo largo de su historia. El PS ha experimentado múltiples escisiones y divisiones, especialmente entre 1958 y 2003. En 1958, el partido se dividió en el Partido Socialista Argentino, PSA, y otro sector. En la década de 1960, el PSA sufrió deserciones de grupos más radicales que formaron partidos comunistas, maoístas, guevaristas y trotskistas. En 1972, el PSA se fusionó con el Movimiento de Acción Popular Argentino, MAPA, y otros grupos para formar el Partido Socialista Popular, PSP. Figuras destacadas. El Partido Socialista ha contado con varias personalidades destacadas en la historia argentina. Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América Latina 1904. Juan B. Justo, primer traductor al español de El Capital de Karl Marx, diputado 1912 y senador 1924. Alicia Moreau de Justo, una de las iniciadoras del movimiento feminista en Argentina. En Argentina, la cantidad de partidos políticos reconocidos es elevada, con una distinción entre partidos de orden nacional y de distrito. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y los únicos habilitados para presentar candidaturas a cargos públicos. Partidos de orden nacional suelen oscilar entre 30 y 45 en los últimos 10 años. Para obtener el aval nacional, un partido debe acumular un mínimo de 5 partidos de distrito en diferentes provincias con el mismo nombre y logo. Partidos de distrito varían entre 500 y 700 aproximadamente. La provincia de Buenos Aires lidera la lista con la mayor cantidad de partidos de distrito reconocidos, seguida por la ciudad de Buenos Aires. Después de la reforma política de 2009, que elevó los requisitos para mantener el reconocimiento, el número de partidos se redujo temporalmente, pero luego volvió a aumentar. La proliferación de partidos políticos ha generado preocupación entre las autoridades electorales, ya que una mayor fragmentación del sistema político puede dificultar la gobernabilidad. Jurídicamente, los partidos reconocidos de orden nacional son 67 a la fecha de la última elección nacional. En Argentina, el sistema político es multipartidista, donde varios partidos y alianzas políticas tienen representación significativa. Algunos de los principales partidos y coaliciones incluyen: Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, PRO, Frente de Todos, La Libertad Avanza, partidos de izquierda, partidos independientes. El trotskismo en Argentina tiene un peso político-cultural significativo dentro del campo de la izquierda, siendo Argentina, junto con Francia, uno de los pocos países donde esto ocurre. Desde 2011, actúa bajo la bandera del Frente de Izquierda y de Trabajadores, FIT, y más recientemente como FIT Unidad, FITU. Orígenes del trotskismo en Argentina. Los orígenes del trotskismo en Argentina se remontan a la década de 1930. En este periodo, la figura de Liborio Justo introdujo la consigna de liberación nacional al programa trotskista, argumentando que la revolución socialista debía resolver las tareas democráticas derivadas de la sumisión al imperialismo. El Frente de Izquierda y de Trabajadores, FIT. El FIT, nacido en 2011, representa una alianza electoral entre diferentes partidos trotskistas, principalmente el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, y el Partido Obrero, PO. A pesar de las críticas mutuas, ha logrado mantener la alianza electoral, transformándose en un voto refugio para quienes no quieren votar al peronismo desde la izquierda. Ideología y estrategia. El FITU plantea una estrategia anticapitalista y socialista, reivindicándose como parte de la corriente trotskista. Defienden la lucha por el socialismo y se presentan como los depositarios de las causas populares contra el capitalismo. La Unión del Centro Democrático, UCD, es un partido político liberal conservador en Argentina. Fundado en 1982 por Álvaro Alzogaray, el partido fue reconocido legalmente en agosto de 1983. Contexto histórico y fundación. En 1982, mientras Argentina transitaba hacia la democracia, se creó el Encuentro Nacional Republicano para unificar a varios grupos liberales conservadores con el objetivo de formar un partido político. Aunque no surgió un consenso amplio para un solo partido,
grupos más pequeños, incluyendo el Movimiento Nacionalista Liberal de Alzogaray, el Movimiento Liberal Argentino liderado por Tomás Villafañe Tapia y el Partido Nuevo Orden Social de Francisco Siracusano, encontraron puntos en común. Figuras clave y postura política. Álvaro Alzogaray, el fundador de la UCD, se postuló sin éxito para la presidencia en 1983 y 1989. Algunos miembros del partido habían sido funcionarios durante el proceso de reorganización nacional, y el propio Alzogaray había sido funcionario gubernamental durante las dictaduras de Pedro Eugenio Aramburu y Juan Carlos Onganía. La UCD es considerado un partido de centroderecha a derecha con una ideología económicamente liberal. Desempeño electoral y alianzas. El partido tuvo un poder significativo en la provincia de Buenos Aires y la capital federal durante las décadas de 1980 y 1990, y fue uno de los pocos partidos liberales conservadores con cierta popularidad en Argentina durante el siglo XX. En las elecciones de 2007, la UCD participó en la alianza de centroderecha Unión Pro, apoyando a Francisco de Narváez y Jorge Macri. En marzo de 2015, la UCD de Buenos Aires formó una alianza electoral con la Propuesta Republicana, PRO, respaldando a Horacio Rodríguez Larreta. La Unión Cívica Radical, UCR, es un partido político argentino fundado el 26 de junio de 1891. A lo largo de su historia, ha sido protagonista de importantes eventos y transformaciones en la política argentina. Orígenes y fundación. La UCR surge como resultado de la reorganización de diversos grupos de oposición desplazados de la escena política debido a la crisis económica de finales de la década de 1880. Un amplio grupo de dirigentes radicales se reunieron para debatir y acordar las bases políticas de un programa que respondiera a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas que el proceso de industrialización estaba produciendo en Argentina. El objetivo principal de la UCR era promover la participación ciudadana, defender los principios democráticos y luchar por reformas políticas y sociales. Primeros años y revoluciones radicales. Desde la Revolución de 1890, la Unión Cívica se presentó como una organización política que proponía una nueva forma de hacer política. Sin embargo, existían diferencias notables entre sus líderes, Leandro Alem y Bartolomé Mitre. En 1891, Alem creó la Unión Cívica Radical debido a desacuerdos sobre los acuerdos electorales con el Partido Autonomista Nacional, PAN. La UCR se orientó hacia la intransigencia, negando la legitimidad del acuerdo entre mitristas y roquistas, y optando por la resistencia. Debido al fraude y la transmisión del poder entre los miembros de la élite, que cerraban los canales legales de participación, la UCR se lanzó a la lucha revolucionaria. En 1893, Hipólito Yrigoyen y Aristóbulo del Valle lideraron una insurrección armada conocida como la Revolución Radical de 1893, con el objetivo de conseguir la renuncia del gobierno.